Bien, esta es la actividad de la clase de hoy. En el punto 1, la idea es buscar las partes de estas tres funciones cuadráticas y graficarlas. Las partes, recuerden que son raíces, vértice y ordenada al origen. Les tengo que recordar las fórmulas. Raíces. Para hallar las raíces, planteamos primero nuestro discriminante, que era b al cuadrado menos 4 por a por c, y resolvente, con la cual hallábamos los dos tipos de raíces de la función cuadrática, que podían ser iguales, distintas o no reales. Una vez que tenían las raíces, buscan el vértice. El vértice. Para sacar el vértice tenían que sacar primero x del vértice, que es menos b sobre 2 por a. Una vez que sacaban x del vértice, iban a buscar el y del vértice, que lo tenían que reemplazar en la función cuadrática. Y esos valores serán el vértice, siempre recordando que el vértice se expone primero la coordenada x y después la coordenada y. Tiene que llevar este orden sí o sí. Por último, la ordenada al origen, que acá no tenían que resolver nada, es siempre el valor de c. Entonces escribíamos y igual a c. Estas tres cosas son las que necesitan para poder graficarla. Recuerden que A, B y C son números, ¿sí? Son los números que están adelante de las X. No son las X, no son el cuadrado, son solamente el número que está adelante. Una vez que buscan esto, van y grafican, ¿sí? Son todos positivos. Bueno. En el punto 2, me faltan las preguntas de este punto. En la isla se introdujeron 112 iguanas al principio. Me faltan las preguntas del punto 2a. Son dos problemas, la idea es que respondan en base a lo que se les pregunta. Voy a dar el ejemplo con el B, ahora voy a buscar las preguntas de la. En el B tenemos una fábrica, ¿sí? Que tiene ingresos, hace zapatos y tiene ingresos cada vez que los vende, ¿no? Z es la cantidad de zapatos cantidad de pares de zapatos, ojo, son pares de zapatos. Y de Z es el ingreso por esas ventas, digamos, ¿no? Entonces, hay que realizar el gráfico y hay que responder. La cantidad de pares de zapatos, ¿qué cantidad de pares de zapatos debe fabricar mensualmente para obtener el mayor ingreso? Cuando estábamos hablando de mayor es como lo más alto, o sea, tenés que vender cierta cantidad de zapatos para ganar el máximo. O sea, que en una función cuadrática, ¿qué implicaría el mayor ingreso? O sea, el más alto de todos. ¿Qué sería que tendríamos que buscar acá? ¿El punto más alto? El punto más alto de una ecuación, de un gráfico cuadrático. Recuerden que la parábola tiene tres partes fundamentales: el vértice, las raíces y la ordenada al origen. En este caso, ¿cuáles esas tres partes fundamentales tenemos que buscar para que el resultado sea el mayor ingreso? El vértice. Exacto, el vértice, exactamente, el vértice. Y como me está hablando de ingresos, el vértice tiene dos coordenadas.
En este caso, Z del vértice, porque no es X, es Z ahora, Z del vértice y la otra coordenada que es Y del vértice. Si a mí me está pidiendo ingreso, voy a buscar Z del vértice, que son zapatos, o Y del vértice, que es ingreso. ¿Qué creen que tenemos que buscar? El I. El Y del vértice, es decir, Y del vértice. Y del vértice. Obviamente que para poder hallar Y del vértice sí o sí tienen que pasar por Z del vértice. Pero bueno, la respuesta está cuando hallen el Y del vértice. Es I, en este caso I latina, porque la función es de ingreso, ¿sí? No es Y del vértice porque eso es de una función sin aplicación, ¿no? Después, ¿cuáles son los ingresos si se fabrican 125 pares de zapatos y 375 pares de zapatos? ¿Qué harían acá con este 125 y con este 375? Me pregunta cuáles son los ingresos. Eso significa que quiere el valor de Y latina, perdón, de Y de Z, quiere este valor. Cuando se fabrican 125 pares de zapatos. 125 pares de zapatos significa que me está dando el valor de Z, porque Z son la cantidad de pares de zapatos. Entonces, ¿qué debería hacer con 125 y con 375 para poder hallar el ingreso? Es igual que los segundos. Reemplazar la Z. Exacto, exactamente. Reemplazarlos en la función. Obviamente los van a reemplazar por separado, ¿no? Primero reemplazan Z por 125, es decir, Y de Z es igual a 1000 por, donde dice Z, ponen 125, menos 2 por, donde dice Z, ponen 125. Eso por un lado. Y para 375 vuelven a hacer lo mismo, ¿sí? Lo vuelven a reemplazar y comparan los resultados. A ver qué pasa para responder esas preguntas, digamos. C. ¿A partir de qué cantidad de zapatos comienza a tener pérdidas? Esto es así. Obviamente, cuando uno no hace zapatos, no gana nada. Empieza a producir zapatos, llega a su producción máxima. A partir de ahí, si produce más zapatos, empieza a tener pérdidas la empresa. Bueno, la pregunta es, ¿a partir de qué cantidad de pares de zapatos? Recuerden que los pares de zapatos ahora era lo que antes era X, el eje X, ahora es el eje Z. A partir de qué cantidad de pares de zapatos, la gráfica va a empezar a bajar. ¿Qué buscarían? Que ya lo tienen en realidad. El punto más alto. El punto más alto sería el ingreso máximo en I de Y de Z. Y en Z serían los pares de zapatos que tengo que producir para que mi ingreso sea el máximo. Si produzco un par de zapatos más, a partir de ahí ya tengo perdido. Así que fíjense si, obviamente, recuerden que en el punto A ustedes ya calcularon el ingreso, el máximo ingreso, y para poder calcular ese máximo ingreso tuvieron que calcular Z del vértice, que es la cantidad de zapatos, de pares de zapatos que producen para tener ese máximo ingreso. Voy a ir a buscar, les dejo acá, para que empiecen aunque sea con el punto 1, que es el más fácil. Vamos juntos si quieren al punto 2. Yo voy a ir a buscar los enunciados del 2A, así se los escribo acá. No me di cuenta que me faltaron esos.
12, no, 13. No. Acá. Acá. Acá están las preguntas del punto 2A. La cantidad de años en los cuales la población de iguanas aumentó y en qué momento la población de iguanas se extingue. Profe, Sí. ¿puede ser que Y de A me dé 0? Estamos en el 1A Sí. y del vértice, porque te da menos, no, Eso me dio 0,5. sí, un medio. 4 por 4, más 4 por 1. Sí, 0 da. Ok, gracias. Bueno, Profe, ¿y puede que un vértice me dé -1 del C? puede ser, a ver, Sí. el C. ¿El X del vértice? Sí. Sí, porque este le vas a dar vuelta. Porque es menos B, te queda menos 1. Menos Sería B el y B es -1 o menos -3. 1. Ujú. Te queda uno positivo. Porque como B es menos 1 con el menos del vértice, viste que es menos B, te queda menos 1, todo sobre 2 por un medio. Claro. Ah, gracias. Ahí No, tiene nada. sentido. Juan, estamos haciendo el punto 1 de la tarea, de la actividad de hoy día. Hay que buscar las raíces, el vértice, la ordenada al origen y graficar. Esa sería la idea. ¿Me escuchás, Juan? Sí, sí. Sí. Mucho frío. Profe, una Dime. pregunta. ¿El vértice Li te pudo haber dado 4?
¿De qué punto? El punto A. Del El punto 1. A. Menos 4. No nos había dado 0. Ahí me tiene. X del vértice da más 4 sobre 8. ¿Un medio te dio X del vértice? Sí, Un medio positivo. claro. Bueno, entonces me queda 4 por un medio al cuadrado, que es un cuarto, menos 4 por un medio, más 1. 0 dice que da. 0. Voy. A ver, ¿cuánto me dijiste que te dio? A mí me había dado 4. A ver. Profe, a mí me dio 225. No, ese sí, hay algo raro ahí. No avances si te digo tan grande. Vamos a hacer acá. Sabemos que X del vértice les dio un medio positivo. No, a mí me dio 8. Ah, Capaz que no, por nada que eso ver. algo mal. Ah, no, no, nada que ver. Mirá que te da 4 dividido 8. Claro. Bueno, lo puse mal seguramente. Ah, está. ¿Para qué lo hago entonces arriba? X del vértice es igual a menos B. Y B es menos 4. Entonces me queda menos 4. Todo sobre 2 por A. Y A es este 4 que está acá. 4. Entonces me queda menos por menos más sobre 2 por 4, que es 8. Si esto lo simplificamos, nos da un medio. Entonces nos queda 4 por un medio al cuadrado menos 4 por un medio más 1. ¿Lo tenés así, Fran? No, no tenía así, ahora sí lo anoté. Ah, ahí está. ¿Qué te había pasado? ¿Te faltó algo? ¿El cuadrado? ¿Qué te pasó? No, no me había dado cuenta que me confundí de número. Me Ah, confundí. está bien. Nos tiene que dar 0, ¿no, profe? Sí, da 0. Profe, ¿puede ser que Dime. la raíz del A y del B den 0? El discriminante, sí. Sí, el discriminante. Sí. Dan 0 los dos. A ver, ¿cómo va? Juan y García, ¿cómo vas? Y acá vos, profe. Perdidísimo. No, no tanto. Ay, vamos todavía. Ana, Di María, que hace rato que no pudiste ingresar, por ahí estás más perdida que... Te ayudamos, obvio. ¿Estás, Ana? Sí, profe, pero se me entrecortó y no entendí. Ah, ¿querés que te ayude con el 1A? Así puedes hacer lo mismo en el B y en el C. Bueno, porque Bueno, vale. estaba tratando de hacerlo sola y no me está saliendo. Claro. Pasa que justo creo que 2 clases tengo que la semana pasada ninguno de los 2 días pudiste ingresar. Sí, porque me anda mal el wifi y después Ah. me vine a lo de mi papá y me olvidé la computadora y hasta que me Oh. ponen las cosas. Bueno, entonces copia acá x más 1. Vamos a resolver esta ecuación. La primera, la 1A. Lo primero que vamos a hacer es determinar cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. ¿Te acordás cómo era el orden? La A era el 4 Ajá. y el B era el 4 a la 2, ¿era? No, Y... el siguiente 4. O sea, vas en orden. A, B, C. Ah, Así bueno. en orden. Y el 1, Y el el la 1 C. que sería el C. Bien. Entonces, una vez que pudimos determinar ABC, vamos a buscar nuestro discriminante, que es para saber si va a tener o no va a tener raíces. El discriminante era B al cuadrado menos 4 por A por C. Por A por C. Por A por C. Así que ahí, como ya sabemos cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C, lo reemplazo. Tengo que hacer B al cuadrado. Si lo tengo que reemplazar, ¿cómo me quedaría?
16. Claro, porque tengo que poner menos b al cuadrado. Menos 4 por a. ¿Cuánto vale a? 4. 4. Por c, que vale 1. 1. Así que sí, como vos dijiste, menos 4 elevado al cuadrado me da 16. Menos, y ahora hago esta multiplicación, 4 por 4 por 1. $16. Exacto. Así que nuestro discriminante es igual a 16 menos 16. ¿Te queda 16? No, 0. No, 0, 0. Restamos y da 0. Perfecto. Que nuestro discriminante sea igual a 0 significa que nuestras soluciones son iguales. Entonces, cuando las vayamos a buscar, vamos a saber que x1 y x2 tienen que ser iguales. Bueno, con esto buscábamos x1 y x2. Ya sabemos cuánto vale b, sabemos cuánto vale el triangulito porque lo acabamos de sacar, y sabemos cuánto vale a. Entonces nos queda reemplazarlo. Menos, porque es este menos de la fórmula, lo escribo siempre. Menos, y ahora reemplazo b. ¿Cuánto valía b? 4. Menos 4. Más menos la raíz del triangulito. ¿Cuánto da el triangulito? ¿Cuánto nos dio? 0. Todo sobre 2 por 4. 4. Ahí va. Bien. Una vez que reemplazamos, empiezo a resolver esas multiplicaciones y todo eso, que tengo la raíz y todo eso. Acá fíjate que tengo menos 4. Así que ese 4, ¿en qué se convierte? ¿Era positivo? Claro. Más menos la raíz cuadrada de 0. 0. 0. Y abajo, 2 por 4. 8. 8. Bien. Una vez que hicimos esto, ahí es cuando separamos en dos casos. El primero, que era x1, que tenías que hacer toda esta cuenta, pero solamente con la suma. Eso me sale, profe, pero Bien. lo que es x2 nunca sé cómo hacerlo. Ah, lo mismo, Pero hago la misma suma. pero en resta. En vez de hacer las sumas, es la resta, pero es la misma cuenta. Ah, bueno. En vez de sumar, restar. ¿Ves? Copio lo mismo, pero resto. Pero, che, se me pone negra la pantalla. Bueno. Primero sumo y después resto. Esas serían las dos soluciones. Que como vale 0 el triangulito, acuérdate que nos tenía que dar iguales. Sí. Bueno, Entonces, bueno, después terminas con este, ¿crees? Sí. Bien, el x del vértice, después de buscar las raíces, tenés que buscar el vértice. El vértice tiene dos coordenadas, x e y. Los voy a buscar acá. Este es x del vértice. Menos b sobre 2 por a. Menos, y sabíamos que b vale menos 4. Por eso yo puse menos 4. Todo sobre 2 por a, es decir, 2 por 4. Y ahí haces las cuentas. Menos por menos es más. 2 por 2 es 8, perdón, 2 por 4 es 8. Y te queda 4 dividido 8, 1 medio. Estaría bueno que lo pases a decimal, es 0,5, porque en los ejes vas a tener que ubicar decimales. Bueno. Una vez que encontrás el x del vértice, tenés que ir a buscar el y del vértice. El y lo que dice es, agarrá ese valor que te dio x y reemplazalo acá en la función. Acá donde dice x vas a poner lo que te dio x del vértice. Acordate que entre letra y número hay una multiplicación, ¿sí? Acá vas a tener 4 por x al cuadrado, menos 4 por x. Acá yo te los reemplacé, después fíjate si lo puedo resolver. Y Bueno. por último, una vez que tengas el vértice, buscas tu ordenada al origen, que no es muy difícil, es solamente el valor de y.
perdón, es solamente el valor de C. Que C fue el que fue el primero que encontramos, porque lo primero que hicimos fue determinar cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Bueno, el valor de C es la ordenada al origen. Eso pasa siempre. Entonces, I es igual a 1. Y esa es la ordenada al origen. Bueno, Dale, anímate que cuando termines con esto lo graficamos. bueno, dale. Profe, Sí, tengo una pregunta del C. sí. Y me dio 7 medios. 7 medios, A mí 3 medios. 3,5. 3 me parece que da. A ver. Y, a ver, y del vértice te dio 1 sobre 1 dividido 2 por 1 medio. Y X del vértice te tuvo que haber dado 1 positivo, Mora. No, me dio negativo. Ah, ojo que es menos B. Y acá B vale menos 1. Entonces vas a tener que poner menos 1. Ok. Este menos como que los confunde a todos. Por ahí si lo pongo acá arriba se dan cuenta. Así tiene que ser menos B. Y como B vale menos 1, te va a quedar este menos, que es el de la fórmula que va siempre, y entre paréntesis el menos 1 de la B. Abril, ¿vos querías preguntar algo? Sí, ¿cómo grafico el 3 medios? 3 medios es 1,5. Pero no quedaría como. Oiga, este es el vértice Y y acá Sí. está el X. Sí. Queda como así nada más, ¿no? Porque los otros también me quedaron así raritos, No. ¿no? Vos decís el C, ¿no? Sí, porque el C no tiene raíces. ¿Qué raíces? Las dos raíces te tuvieron que haber dado 3, ¿o no? No da menos 3. Las raíces... Y a mí también. Ah, no tiene Como no hay raíces. raíces, claro, no puedo Ah, graficarlo. está bien. No tiene raíces, perfecto. Entonces lo único que tenés conocido es el vértice, que es el 1 de X, 1,5 de Y, y la ordenada al origen, que es el 2. Sí. Y sí. Bien. ¿Para qué voy a ponerme una hoja para mostrarte cómo los unís? Y como acuérdate que como el valor de A es positivo, la parábola estaría como contenta. No lo guardé esto. Bueno, acá tengo mi eje. Lo único que vos tenés como dato es el vértice que dijimos que era el 1 de X, el 1,5 de Y. Acá tenés un puntito. Y después tenés la ordenada al origen, que es 2. O sea que un puntito en el I2. Y las tenés que unir con tenta. Porque no pueden ir para abajo, bueno, si no, no tendrías raíces y habíamos dicho que no había raíces. Ah, ese es del C, ¿no? Este es el C. Tiene que ser con tenta hacia arriba. Y en un ratito lo corregimos bien. Y si el vértice Y es 0, ¿cómo lo gráfico? ¿Sería también como una línea? Pero sí,
Del B. pero sobre el eje X, porque si el Y es 0, lo ubicas sobre el valor que no es 0. ¿Cuánto te dio X? X me dio 3. 3, X del vértice, 0, Y del vértice. Lo ubicas en el 3 de X. Cuando alguna de las dos coordenadas es 0, lo ubicas en el punto de la coordenada que es distinto de 0. Y después tenías el vértice, Porque las raíces también las tengo en el 3. Entonces, porque las raíces también tienen, sí, es verdad esa. ¿Este cuál era el segundo? Sí, el B. Y el B, en el 9. No sé si puse hasta el 9. No llegué hasta el 9. Ay, no, qué majal. Bueno, andate si querés en el eje Y de 3 en 3 para llegar enseguidita al 9. Sí, lo hice así. Y después vuelves a juntar así, contenta, porque es para arriba. Cruzas por el 9, en el 3 pegas la vueltita. Me voy a acomodar los ejes para que me dé 9. Profe, ¿en qué punto sería la gráfica? Me están preguntando todos los puntos. Ah, El primero que igualmente esperen que lo voy a hacer todos. ¿No? ¿Vos cuál tenés que graficar? el C, porque a mí me dio Y 3 medios. No sé si puede ser eso. 3 medios es 1,5. Ponelo en decimal así te ayudas. Entonces te queda el 1 de X y el 1,5 de Y. Acordate de unirlos a los dos puntos, al 1 de X y al 1,5 de Y. El del C queda para abajo, ¿no? Como No, todas las A son positivas, así que van a estar todas contentas. Profe, pregunta, ¿el punto 2 lo vamos a hacer todos juntos o lo vamos resolviendo? Anda resolviéndolo, que así si te animás, igualmente lo vamos a resolver todos juntos. Porque primero tengo que resolver el punto 1 y después recién voy a ir al punto 2. Eli, pusiste entonces en el 1 de X el punto y el 1,5 de Y. Sí, sí. Bien, y tu ordenada al origen es en el 2, porque del eje Y, ¿no? Sí. Bien, y como no tenés raíces, quiere decir que tiene que ser sí o sí contenta la parábola. Vas a venir desde los negativos, cruzas por tu ordenada al origen, pegás la vuelta en el vértice y te sonreís. Bueno. Voy a ubicar acá. Bueno, voy a ir corrigiendo el punto 1, así avanzamos al punto 2 que va a estar más complicado. Bien, recién hicimos con Ana el 1A.
que está acá. Este es el 1A. Ok. Planteamos quién es A, quién es B, quién es C. Hicimos las cuentas y el discriminante nos dio 0. Fuimos a buscar las soluciones. Nos faltó acá resolver 4 más 0, que es 4. Al 4 lo divido por 8. Eso es 1/2, que si lo pasamos a decimal es 0,5. Acá la última expresión puede estar en decimal, solamente la última expresión en decimal, porque es lo que vamos a ubicar en los ejes. 4 menos 0 da 4. 4 dividido 8 da 1/2. Y 1/2 es 0,5. Estas son nuestras dos raíces. Nuestro vértice nos dio 0,5 el X y el Y del vértice nos había dado 0. Vamos a hacer las cuentas. Me queda 4 por 1/2 al cuadrado es 1/4. Menos 4 por 1/2, si ustedes simplifican el 4 con el 2, o lo ponen en la calculadora, es lo mismo, les da 2 más 1. Así que nos queda que Y del vértice, sí. Perdón que interrumpa. Sí. En el 2, ¿al final faltaba poner algo o ya Sí, estaba? las preguntas. Ah, ok. En el 2, Sí. para acá. La cantidad de años en los cuales la población de iguanas aumentó es la primera. ¿Y en qué momento la población de iguanas se extingue? Te dejo ahí un ratito. Ahí está, y le tengo una foto. Dale, gracias. Gracias y perdón. No, está bien. Profe, Sí. a mí en el punto A, en el punto 1, la raíz me dieron negativo, me dieron menos 0,5. ¿Sabes por qué? Porque acordate que acá dice menos B y B es menos 4. Entonces acá no pusiste menos 4. Seguro que habrás puesto solamente el menos 4. Sí, Sí. Ojo con esos signos. gracias. Fíjate, corregí eso si te da positivo. Bien. Y un dato que yo les comentaba, por ahí no se acuerdan, era que si las raíces son iguales, el vértice, el X del vértice les va a dar exactamente igual que la raíz. Eso va a pasar siempre que las raíces sean iguales. Bueno, entonces hago un 4 por 1/4, si ustedes simplifican los 4, les da 1. Menos 2 más 1. 1 menos 2 es menos 1, menos 1 más 1 es 0. Así que finalmente nuestro vértice, recuerden que se ubica primero en la coordenada X, es decir, el 0,5, y después la coordenada Y, es decir, el 0. Y por último, nuestra ordenada al origen. Una vez que hallaron esto, la vamos a ir a graficar. Acomodo mis gráficos. Así, gráfico. Ok. Entonces, vuelvo a recordarles los datos que tenemos. Los datos que tenemos son las raíces, que al final son iguales. X1 vale 0,5 y X2 también vale 0,5. Tenemos el vértice, que es el 0,5 en X, 0 en Y. Y tenemos la ordenada al origen, que es Y igual a 1. Era, ¿no? Sí. A 1. Entonces, estos datos son los que nosotros vamos a usar para poder graficar nuestra función cuadrática. Voy a poner un puntito en las raíces, que es en el 0,5 del eje X, porque ahí mismo dice X igual, X igual. Así que el 0,5 va acá. Y además el vértice, que es el 0,50, también va en el mismo lugar. Cuando alguna de las dos coordenadas del vértice es 0,
ustedes ubican el puntito en el valor que es distinto de 0. En este caso es la coordenada x, ¿sí? Que es 0,5. Entonces ponen un puntito en la coordenada x 0,5. Y por último, nuestra ordenada al origen, que es un puntito en el 1 del eje Y. Así que nuestra parábola va a venir desde acá, va a cruzar en el 1, va a pegar la vuelta en el 0,5 y se va a ir. Va a ser algo así. Algo así. ¿Tienen así los gráficos? El gráfico del punto 1A. Sí. Sí. Fran Piñataro, ¿tenés así el gráfico? Puedo lo estar graficando, ya me estoy fijando. Ah, Estaba bien. fijando los datos. Bien. Elías, ¿tenés así el gráfico o lo graficaste ahora conmigo? No, sí, profe, lo tenía así. ¿Sí? Genial. Juan y García, ¿tenías así el gráfico? Sí, lo tenía así, profe. Perfecto. Juan Clavero, Me ¿tenías quedó así el así gráfico? también, profe. Perfecto. ¿Sí? Juan Clavero, ¿tenías así el gráfico? En un proceso, profe. ¿Estás en eso? Valen Cubar, ¿tenías así el gráfico? Sí, ahora sí. Sí, perfecto. Profe, Sí, siempre cuando el A es positivo tiene que ir para arriba exactamente. Exactamente, sí, sí. A Ana se le salió internet seguro, ¿no? Porque no la veo. Bueno, bien. Sigo entonces, me voy a ir a copiar la fórmula, que no me acuerdo cuál era. X cuadrado menos 6 más 9. Voy a hacer un lugar acá para hacer el 2, no, perdón, el 1b. El 1b es igual a x al cuadrado menos 6x más 9. Entonces, otra vez, ya es siempre lo mismo. ¿Quién es A? ¿Quién es B? ¿Quién es C? Por eso me gustan los problemas, porque esto ya llega a un punto en que es tan parecido todas las cosas que ya aburre. Bien, ¿quién es A en el punto 1B? ¿Cuánto vale A? 1, 1. ¿Cuánto vale B? menos 6, ¿Y cuánto vale C? 9. 9. Listo. Una vez que tenemos A, B, C, planteo mi discriminante, que es B al cuadrado menos 4 por A por C. Así que en este caso sería B al cuadrado, es decir, Menos 6 al cuadrado. menos 6 al cuadrado. Menos 4 Por 1 por 9. 9. Bien. Así que nuestro discriminante es un número negativo elevado a un exponente par da positivo. Así que menos 6 al cuadrado da 36 positivo. Menos 4 por 1, 4. Y 4 por 9, 36. Por lo tanto, nuestro discriminante es igual a 0. Eso significa que nuestras soluciones van a ser iguales. Otra vez va a pasar que al ser iguales nuestras raíces, tengamos el x del vértice del mismo valor. Ok, voy a reemplazarlo. Planteo mi resolvente, 1, 2. Me queda menos b, pero b vale menos 6. Así que tienen que poner el menos de la fórmula y entre paréntesis el 6 del b. Menos 6.
más menos la raíz cuadrada de lo que nos dio nuestro triangulito, que es 0. Todo sobre 2 por el valor de A, que está acá, que es 1. En el siguiente renglón vamos a resolver lo que tenemos. Menos 6 implica que ese 6 se convierta en un positivo. La raíz cuadrada de 0 es 0. Y 2 por 1 es 2. Así que sigo. Ahora que tengo todo resuelto, separo en dos casos. El primero es x1, que es hacer esta cuenta, pero con el más. Vamos a copiar. Bien, es esta cuenta, pero con el más. Y el segundo es x2, que es esta cuenta, pero con el menos. Así que me termina quedando 6 dividido 2, que es 3, en las dos ecuaciones, ¿no? Me queda 6 dividido 2, que es 3. ¿Les quedaron 3 el valor de las x? Sí. Sí. Sí, profe. Sí, a mí Después también. tenemos, genial. Después tenemos el vértice, que es x del vértice, que lo voy a escribir así para que se entienda, es menos b sobre 2 por a. Así que reemplazo. Menos b. Como yo sé que b es menos 6, entonces voy a tener que poner menos, que es el de la fórmula, va siempre, y entre paréntesis es el menos 6. Todo sobre 2 por a, que es 1. Por 1. Así que menos por menos es más, positivo el 6, 2 por 1 es 2, esto me da 3. El i del vértice, lo que tenemos que hacer es agarrar este 3 y reemplazarlo en nuestra función original, o sea, reemplazarlo en esto. Donde diga x, voy a poner 3, siempre recordando que entre número y letra hay una multiplicación. Así que x cuadrado significa 3 al cuadrado. Menos 6 por x significa por 3. Más 9. ¿De dónde saqué el 3? De acá, del x del vértice. Bueno, entonces nos queda que y del vértice es 3 al cuadrado, que es 9, menos 6 por 3, que es 18, más 9. Si ustedes hacen ahí 9 más 9, da 18. 9 más 9 da 18, menos este 18 da 0. Y del vértice entonces da 0. Así que finalmente nuestro vértice es, primero pongo la coordenada x del vértice, o sea el 3. Y segundo pongo la coordenada y, o sea el 0. Bien. Y por último, tenemos la ordenada al origen, que no tenemos mucho que hacer, solamente poner y igual al valor de c, que es 9. Y esto es lo que nosotros tenemos que graficar. Me acomodo un poco mi hoja. No saben lo que extraño el pizarrón ahora. Bien, vuelvo a recordar entonces acá los datos que nosotros teníamos. Raíces. Nos habían dado las dos iguales, x1 que es igual a 3 y x2 que es igual a 3. Después tenemos el vértice, que como las raíces son iguales, el vértice va a ser el mismo. Va a ser el 3, 0. Y después tenemos nuestra ordenada al origen, que es el valor de C, o sea, 9. Bien. Voy a poner un puntito entonces en las dos raíces, que es el 3, acá en el 3.
Fíjense cómo coincide con el vértice, les vuelvo a repetir. Si una de las dos coordenadas del vértice es 0, ustedes ponen el puntito en la coordenada que es distinto de 0. En este caso, el que es distinto de 0 es el 3. Y como es la coordenada X, también lo ponen en el 3 del eje X. Y por último, en el 9, ¿no? Agarran el puntito, ponen un puntito en el 9 del eje Y. Acá pueden ir de 3 en 3, si quieren, para que se les sea más fácil de graficar. Y listo. Pasan por el 9, llegan hasta el 3, pegan la vuelta y se van. ¡Ay, qué hermosa me quedó! Compitan con esta parábola. ¿Les quedó algo así? Más lindo. Sí, me quedo así, profe. Sí, a mí también. Sí, a mí también. Bien, por último, entonces vamos a el C. A ver, inserto, salto de página, ¿qué macana me manda? Acá te inserto. Ahí está. Este va a ser mi tercer gráfico. Ok, vamos con el tercero. El 2C. El 2C es y igual 1/2 x al cuadrado. No me acuerdo más. No quiero hacer. Menos X más 2. Gracias, gracias. Menos X más 2. Bárbaro. Otra vez, lo primero que hacemos es determinar cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C. A es el numerito que está adelante de la X al cuadrado, es decir, 1/2. B es el numerito que está delante de la X, es decir, menos 1. Y C es 2. Fíjense que es menos 1 porque tenemos un menos adelante. Bien, ahora sí, mi discriminante, que es B al cuadrado menos 4 por A por C. Busco mi discriminante, tengo que hacer B al cuadrado, es decir, menos 1 al cuadrado. Menos 4 por A, que es 1/2, por C, que es 2. Así que acá me queda menos 1 elevado al cuadrado. Recuerden que un número negativo elevado a un exponente par da positivo, así que me va a dar 1 positivo. Y menos 4 por 1/2 por 2, si ustedes simplifican el 2 con este 2, 1/2 por 2 da 1, así que acá les termina quedando menos 4 nada más. Y eso es igual a menos 3. Lo que significa es que no tiene raíces reales. No voy a ir a buscarlas, no voy a ir a plantear la resolvente, esa que dice x, 1, 2 es igual a menos b más menos la raíz cuadrada, todo sobre 2 por a. No lo voy a plantear, porque eso lo que hace es buscar las raíces. Y si yo te estoy diciendo que no tiene raíces, es en vano que las vayas a buscar, porque te vas a encontrar contra una pared, porque no las va a tener. Entonces, después de las raíces que dice que no tiene, vamos directamente al vértice. Otra vez, vértice XB, que es menos B sobre 2 por A. X del vértice es igual a menos B menos, recuerden que B vale menos 1, entonces lo pongo entre paréntesis, todo sobre 2 por A, que A vale 1/2. Entonces me queda 2 por 1/2. Menos por menos es más, y 2 por 1/2, fíjense que si pueden simplificar el 2 con el 2, les va a quedar 1, con lo cual el X del vértice es 1. Y del vértice
es agarrar ese valor y reemplazarlo en la función original. Es decir, reemplazarlo acá, en la que yo les doy. Recuerden que entre número y letra hay una multiplicación. Entonces, donde diga X van a poner esto, o sea, en este caso el 1. Les va a quedar 1/2 por 1 al cuadrado menos 1 más 2. Claramente 1 al cuadrado es 1, así que acá me va a quedar 1/2 nada más, menos 1 más 2. Ok, y del vértice les queda 3/2, me habían dicho, y eso es 1,5. Por lo tanto, nuestro vértice, recuerden que se escribe primero la coordenada X, o sea, 1, y segundo la coordenada Y, es decir, 1,5. Esto para que no se confunda, se puede poner el 1, punto y coma. Bien, por último, ordenada al... Profe, Dime. ¿por qué 3/2? Bien, vamos a hacer las cuentas. ¿No usaste la cálcula? ¿Cómo? ¿La cálcula usaste? Sí, pero después simplifiqué, me quedó en 2. Tipo, me quedó un número solo, no en fracción. Ah, a ver. Medio raro ahí. Bueno, yo lo hago a mano si querés. Para poder sumar estos, bueno, el menos 1 más 2 los voy a poder juntar. Me va a quedar 1/2 más 1, porque menos 1 más 2 es 1 positivo. Así que ahora me queda solamente sumar el 1/2 más el 1. Para poder sumar estos dos números necesito que los denominadores sean iguales. Acordate que abajo del 1 hay un 1. Para que estos denominadores sean iguales, tengo que amplificar esta fracción. Amplificar era multiplicar al numerador y al denominador por un mismo número. Claro, como yo quiero que el denominador sean iguales, obviamente esta fracción la voy a amplificar por 2. Eso significa que voy a multiplicar por 2 al numerador y al denominador. Así que me queda que y del vértice es 1/2 más. Si multiplico por 2 a este 1, me queda 2. Si multiplico por 2 al 1 de abajo, también me queda 2. Como los denominadores son iguales, sumo los numeradores 1 más 2, 3. Y los de abajo quedan iguales. Eso por un lado. Por el otro lado, nuestra amada calculadora, si vos te quedaste acá, vas a poner 1/2. 1/2 era 1 ABC 2. 1/2. Menos 1 más 2. Ponemos igual. Nos da 3 números. Acuérdate que cuando pasaba eso tenías que poner Shift ABC otra vez y ahí te queda la fracción 3/2. Ah, bueno. ¿Y después por qué llegaste a 1,5? ¿Por qué Porque lo dividiste? si pones ABC solo, Sí. te queda el decimal. Si pones ABC solo, queda el decimal 1,5 Ah, ok. Listo. para pasarlo. Gracias. Pero en el fondo sí, Juani, dividí 3 dividido 2. O sea, 1,5 es la mitad de 3. Bueno. Y entonces nuestra ordenada al origen es I igual a 2. Que es el valor de C. Repito, por las dudas, el valor de C. C es igual a 2. Bien. Voy entonces a graficar eso. Primero repaso los datos que tengo. Bien, por un lado tenemos las raíces. Las raíces. No tiene raíces, profe. No tiene, muchas gracias. No tiene. Por otro lado tenemos el vértice. Por eso no me las acordaba. El vértice que era el 1, 1,5.
y la ordenada al origen, que es phi igual a 2. Ok, entonces con estos datos vamos a graficar. Como no tiene raíces, no las pongo, pero sí tengo que ubicar el punto 1 del eje X, 1,5 del eje Y. Recuerden que es la unión entre ellos, ¿sí? El 1 del eje X y el 1,5 del eje Y. Es la unión de ellos, no es un punto en el 1 o un punto en el 1,5. Eso ya no, es este puntito que está acá, súper exagerado. Y el otro punto que tengo que poner es la ordenada al origen, que es en el eje Y sobre el 2. Eje Y sobre el 2. Bien. No tiene raíces. Eso significa que para abajo así, eso no es cualquier cosa eso, pero no lo puedo hacer porque si no estaría cruzando al eje X. Y estamos diciendo que no tiene raíces. Que no tenga significa que no puede cruzar al eje X. Además, A es positivo. Era un medio positivo. Eso significa que es contenta la parábola. Así que voy a venir por acá, voy a llegar acá, pego la vuelta y me voy. Algo así tendría que haber quedado. Sí, a mí me quedó así. Genial. A mí también. Perfecto. Bien. Vamos al punto 2 para explicar qué es lo que hay que hacer. 2A. En una isla se introdujeron 112 iguanas. Al principio se reprodujeron rápidamente, pero los recursos de la isla comenzaron a escasear y la población decreció. El número de iguanas a los T años, fíjense ahí, T se mide en años, ¿sí? De haberlos dejado en la isla está dado por esto. Esto T mayor a 0 significa una obviedad, que los años son positivos, ¿sí? T mayor a 0 decimos que los años son positivos, eso es lo que significa nada más. Entonces tenemos nuestras dos variables, T, que es la cantidad de años, e I, que es la población de iguanas, ¿sí? A cierta cantidad de años hay cierta cantidad de iguanas. Entonces, la pregunta es que calculemos la cantidad de años en las cuales la población de iguanas aumentó. ¿Eso qué significa? Obviamente, voy a hacer un bosquejo para que se entienda. Obviamente, llegó el día acá en que introdujimos la cantidad de las 112 iguanas. Por la historia dice que se empezaron a reproducir súper rápido, pero que llegó un momento en que se empezó a decrecer, ¿sí? Empezaron a escasear los recursos de la isla y una asquerosidad. Y empieza a decrecer la población de iguanas. Entonces empezó a crecer en un momento, llegó a su punto máximo y después empezó a decrecer. Claro, la pregunta es, ¿qué cantidad de años? Cantidad de años. ¿Qué es lo que tengo que calcular? I de Tiempo. T, exactamente. Tengo que calcular a T, ¿sí? Tengo que calcular el valor de T. Hasta ahí sabemos. Pero la pregunta sería, bueno, ¿pero qué de T? Y bueno, me está hablando de cuando la población de iguanas aumentó. O sea, hasta acá aumentó la población de iguanas. A partir de este año para allá, fíjense cómo empieza a decrecer. Entonces, ¿T qué me está pidiendo? TY. Exactamente, sería T del vértice, ¿sí? Acá tenemos nuestros ejes si quieren. Supónganse que tenemos estos ejes, esto es un bosquejo, después lo vamos a verificar. A mí me dice, todo este tiempo las iguanas hasta este momento, hasta acá, recuerden que eje T es este. Hasta acá, hasta este año, la población de las iguanas aumentó. A partir de este año empezaron a decrecer, comenzó su extinción, digamos.
Entonces, si a mí me está pidiendo esta cantidad de años, ¿y qué punto sería de una parábola? Vértice. El vértice. Si a mí me está pidiendo esta cantidad de años, ¿T qué sería? ¿T de quién? De este punto que está acá, ¿que quién es? El vértice. Exactamente, me está pidiendo el T del vértice. T del vértice. Porque a partir de este año, que es el año en donde la máxima población de iguanas vivió, a partir de este año, de este que está acá, porque es T, la población de iguanas decrece. Así que les pido que calculen, por favor, T del vértice. Así podemos responder la cantidad de años en las cuales la población de iguanas aumentó. Calculen ustedes T del vértice. Profe, T es como si fuera X, ¿no? Claro, Sería la misma fórmula, sí. de la misma manera. Claro, en vez de poner X del vértice, vas a poner T del vértice es igual a menos B sobre 2 por A. 11. 11. ¿Cómo 11, profe? No estoy entendiendo. ¿Así? Menos B sobre 2 por A. Eso es T del vértice. Ah, yo estaba buscando el discriminante. Estoy... No, si estamos buscando T del vértice. Acordate que el vértice tiene dos coordenadas. El vértice tiene la coordenada X del vértice y la coordenada Y del vértice. Esas son las coordenadas de una fórmula que no tienes problemas, digamos, que no tiene una situación problemática. En este caso habíamos dicho que T, que es el tiempo, representa lo que antes era Y del vértice. Y ahora I de T representa lo que antes era Y del vértice. Y de T sería I del T vértice. Entonces vos tenés que hallar T del vértice, que es lo que antes era X del vértice. Claro, profe. Gracias. Mira. Y quedaría menos 11, ¿no? Menos no, acordate que es menos B. Queda 11, Pero profe. Abajo, A vale un menos 1, ese debe ser que te olvidaste. El A del menos 1, claro. entonces. Porque B es positivo. Bien. La respuesta a ¿cuántos años? ¿Cuál sería? ¿11 años? La cantidad de años en las cuales la población de iguanas aumentó es de 11 años. T del vértice es menos B sobre 2 por A. A, B y C lo sacan de acá. Y me dijeron que les dio 11. Entonces la respuesta es la cantidad de años en los cuales la población de iguanas aumentó es de 11 años. Bien. Y acá en el B habla de extinción. O sea, ¿en qué momento la población
de iguana se extingue, es decir, es cero, es nula, no hay más. ¿Qué sería de una parábola lo que tenemos que buscar acá? La raíz. ¿no sería? Exactamente. Las raíces, ¿sí? Dice, ¿en qué momento? ¿En qué momento implica tiempo? Entonces tenemos que buscar T, T1 y T2. Recuerden que lo que antes era X, ahora es T. T1 y T2. ¿Cómo lo busco? Bueno, podemos plantear primero nuestro discriminante para saber cómo van a ser nuestras soluciones. Claramente las hay. Una vez que la planteen, buscan T1 y T2. ¿A cuál qué T1 y qué T2 voy a elegir? Y obviamente el que tenga más sentido, ¿sí? Acá apelo a su razonamiento. Profe, Dime. no sé qué pasó, se me había salido. Ese. Se trabó todo y tuve que reiniciar ¿Dónde te quedaste? la compu. Cuando estabas explicando lo de las cosas, hace 5 minutitos se me trabó y te empecé a escuchar todo cortado. Pues llegaste a buscar acá la cantidad de años en los cuales la población de iguanas aumentó. No. Sí, ahí sí, ¿Sí? ahí sí, de esa parte escuché. Bien, tenemos que buscar lo que es T del vértice. Recordemos que antes era X del vértice, ¿sí? Acá te dice la comparación. Lo que antes era X del vértice, ahora es T del vértice. Y lo que antes era Y del vértice, ahora es Y de T del vértice. ¿Sí? Ah, Entonces, como nosotros nos pide el valor de T del vértice, es lo que antes era X del vértice. Así que buscamos usando la fórmula de lo que antes era X del vértice, es decir, menos B sobre 2 por A. listo. Resolve eso y fíjate que tenés que llegar a 11. Bueno. Gracias, profe. De nada. Sí, Tefi. El discriminante me quedó en 932. Sí, puede ser que sea grande. Recuerden que a partir de ahora hacer situaciones problemáticas no siempre de redondito los valores de las variables. ¿Sí? A mí me dio 36. Bueno, ahí me fijo. Es B al cuadrado, es decir, 22 al cuadrado. Menos 4 por A, o es decir, por menos 1, por C, que es 112. Da 932. Fíjate a ver si no pusiste el menos Sí, 1 menos uno de de la. la- Ujú. Esos menos son, siempre los obviamos. ¿Qué cosa da 900, profe? El discriminante, el triangulito este. ¿De la B? De la B, sí. 932. 36 me dio a mí. Otro que no le pusiste el menos 1 al 1. Acordate que es 4, menos 4 Lo por puse. A. Lo A vale puse. menos 1. Entonces no hiciste la regla de los signos. Te tiene que quedar más en el segundo término. Porque menos 4 por menos 1 es más 4. Y más 4 por 112 es positivo el 448. Capaz lo restaste vos. Uh-huh. Profe, si yo pongo la raíz de 972 me da con coma. Sí, pone un solo decimal. Okay. 932. ¿Qué es? 30,5 pone. ¿No lo podemos redondear, profe? ¿A 1? ¿A 31? Digo. No, déjalo 30,5 por lo menos. Dejen un decimal, aunque sea. Bueno. Gracias, profe. No. Entonces 30,5 o 30. 0,5.
A ver, ¿a qué tiempos llegaron? Tiempo 1 y tiempo 2. Menos 4,25 y 26,25. Ujú. Y entonces, ¿cómo responderían a la pregunta en qué momento la población de iguanas se extingue? Profe, a mí me dieron resultados diferentes. Dio 8,5 y menos 52,5. Me parece que no lo dividiste por el 2 por A. Ah, Mira. Se extingue a los 26,25 años. Años, perfecto. A mí me dio 13,1 y 4,2. Menos 4,2. Bueno, el menos 4,2 está bastante parecido, pero este no. Este te tuvo que dar menos 52,5 arriba. Porque es menos 22 menos 30,5. Me dio menos 52,5. Perfecto. Y si a eso lo dividís por menos 2, porque acordate que Me dio menos. Sí, me dio ahí menos está. 26, 25. Positivo. Ah, claro. 16. Gracias. Mira. Esto en realidad se pasa años, meses y días, pero lo vamos a dejar sin nosotros. Bien. No me acuerdo, ¿pedía graficar? No pide graficar el punto 2A. Así que lo dejan ahí. El PP puso todo esto. ¿Se entendió lo que hicimos? Fíjense que es como lo mismo, nada más que uno toma lo que necesita, que es lo que me pregunta a mí el problema. Pero sigue siendo lo mismo. Nada más que acá hay que razonar un poquito qué es lo que tengo que buscar, a qué se refiere, cómo es la respuesta. Es un poquito más interesante. Bien. ¿Cómo andan con el 2A? ¿Puedo avanzar o los espero un ratito? Yo ya lo hice. Bien. Bueno, avanzo. Profe, después de esta actividad te la mandamos por contenido. Como todos los días, sí. Ok. Word, PDF y lo suben a la plataforma. Bien, hablemos del B. Los ingresos mensuales de una fábrica de zapatos están dados por la función I de Z igual a 1000Z menos 2Z al cuadrado, donde Z es la cantidad de pares de zapatos que fabrica en el mes. Entonces, ahora acá yo les voy a preguntar. Recuerden que tenemos antes, en las funciones que no están situadas en un problema, tenemos X y tenemos ahí. En este caso, ¿quién sería lo que antes era X? Z. Z, que es la cantidad de zapatos que uno produce. Entonces, Y sería Ingresos. ingresos, que sería nuestro I de Z. Es nuestra I latina en este caso. Bien, entonces cuando yo hable de Z del vértice, ustedes se tienen que recordar que en realidad antes era X del vértice, ¿sí? Cuando hablo de I latina de vértices, porque antes era Y vértice. Bien, realicen el gráfico aproximado de la función y respondan. Vamos a responder para poder graficar. Bueno, acá más o menos lo estuvimos charlando, qué cantidad de pares debe fabricar mensualmente para obtener un mayor ingreso. Me pide qué cantidad de pares. La pregunta es qué cantidad de pares de zapatos se debe fabricar para obtener un mayor ingreso. No me pide el ingreso mayor, me pide la cantidad de zapatos.
No sería y del vértice. ¿Quién sería si me pide la cantidad de zapatos? Z. Claro, es Z del vértice lo que tenemos que calcular acá. Vuelvo a repetir, recuerden que lo que antes era X, ahora es Z. Entonces, si yo pido Z del vértice, Profe, si un problema no tiene el lado C, ¿cómo sabemos cuál es la coordenada de origen? 0. Cuando no está, vale 0. Gracias. Ay, estoy pensando. ¿Les hice la devolución a ustedes de la actividad? Ah, sí, sí. Bien. Hallen, por favor, Z del vértice. Profe, vértice X puede ser menos 250. Menos no. Acuérdate que estamos hablando de Ah, zapatos ahora. Acuérdate que es Sería- menos menos B. Ah, no. Ah, 250, perdón. Sí. Es 250 Abru, pero es positivo ya. Respondan entonces, ¿qué cantidad de pares de zapatos se deben hacer para tener un mayor ingreso? 250 pares. Exacto. Recuerden que son pares, correcto. Pongan pares de zapatos, no 250 zapatos. Son pares de zapatos. No sé si se entendió lo que hicimos. Después le voy a mandar un video explicando problemas de la función cuadrática. No sé si ven los videos. Pero... Bueno, en el B es ¿cuáles son los ingresos si se fabrican 125 pares de zapatos? ¿Y cuáles son los ingresos si se fabrican 375 pares de zapatos? Entonces, para saber cuáles son los ingresos, conociendo la cantidad de zapatos que se fabrican, lo único que tienen que hacer es reemplazar acá y hacer las cuentas. Donde diga Z van a poner 125 y hacen la cuenta. Después, para 375 hacen lo mismo, pero donde dice Z ahora van a poner 375. Y me dirán cuánto es. Profe, Dime. no, nada, nada. Puede ser que se me haya ido un poco bastante el número. Sí, ¿cuánto? 93.750. Exacto. Me dio lo mismo. Sí, me da igual a mí. Perfecto. 93.750 pares de zapatos.
A mí no sé por qué, profe, pero me dio 125.000. A ver. Pasa que... Lo reemplacé y lo puse así nomás con la calculadora. Pero 125.000 da esto nada más. ¿Te acordaste de poner este 125 al cuadrado? Mierda, puse 250. Ah, ahí está. No, aparte que estamos en el B, que pregunta si fabricas 125 pares de zapatos por un lado y 375 por el otro. Ya encontré esto. Ese valor nos va a servir, si pusiste 250, ese es lo que sería I del vértice. Nos va a servir para graficar igualmente. Hablando de eso, tengo que agarrar para... ¿Puede ser que me haya dado la misma cantidad? Exacto. ¿Cuál, profe? ¿El 375? Sí. A mí me dio 374.250. A ver, vamos a verlo. Acá te da 375.000 menos 2 por 375 al cuadrado me da 140.000. Ah, claro. No, ahí dio. Habría puesto Ahí más está. antes que menos, capaz. A mí me dio de los dos resultados iguales. Perfecto, dan iguales. $33.750. A ver. Ay. Bien, la C es más una pregunta para razonar, porque nosotros por la pregunta A sabemos que si fabricamos 250 pares de zapatos vamos a tener nuestro mayor ingreso, el mayor ingreso del mayor ingreso. Entonces, ¿cuántos pares de zapatos fabricamos para empezar a tener pérdidas? 251. Exacto. Si con 250 pares de zapatos yo tengo mi máxima cantidad de ingresos, hago 251 zapatos y ya estoy empezando a perder. Porque si mi mayor cantidad de ingresos es desde a partir de 250 pares de zapatos, si yo armo un par de zapatos más, ya estoy perdiendo plata. Entonces, a partir de 251 pares de zapatos. Bueno. La idea ahora es graficar la situación. Ya.
a pegar el eje. Son números grandes, así que vamos a poner ejes, escalas grandes. Hay un detalle igualmente que todavía nos falta hallar. Para poder graficar. Tenemos acá z del vértice, que en realidad es lo que antes era x del vértice. Entonces, para poder continuar a graficar, necesito que hallemos lo que antes era y del vértice. Del vértice sabemos que son 250 pares de zapatos. Y del vértice, que es en este caso y latina en realidad, y latina del vértice, que es el ingreso, la cantidad de ingresos, es reemplazar en la función lo que ustedes obtuvieran de los zapatos del vértice, digamos. Recuerden que entre número y letra hay una multiplicación. $125.000 me dio a mí. $125.000. Bien. Entonces, si ustedes fabrican 250 pares de zapatos, tienen un ingreso de 125.000 pesos. O dólares, no sé qué dice. No dicen que está medio. Listo. Entonces, esto sería lo que es el vértice de la parábola. 250 del eje X y 125.000 del eje Y. Entonces tenemos 250 del eje X y lo tengo que unir a 125.000 del eje Y. Supónganse que está acá. Hasta 250 del eje X. O sea que este puntito es el punto del vértice. Para continuar graficando necesitaríamos las dos raíces. Así que van a tener que hallar, sería la cantidad de zapatos para que la fábrica no tenga ingresos directamente. Es Z1, Z12. Se podrían poner los puntos que encontramos. Presten atención que la expresión está al revés, ¿sí? Recuerden que A es el que está acompañando a Z al cuadrado. Entonces, A en realidad vale menos 2. B es el que acompaña a la Z, que sería 1000. Y C no está, porque es el numerito que no lleva ninguna letra. Si no está, le vamos a poner un 0.
O sea que esa cuenta de menos 4 por 2 por 0 queda 0. Exacto. Toda esta parte queda 0. Ujú. Profe, ¿cuánto me debería dar el discriminante? Y el discriminante te queda 1000 al cuadrado. Menos 1000. Ah, ok. ¿Menos 1000 al cuadrado? No, 1000 positivo. Porque es b al cuadrado, que es 1000 al cuadrado, menos 4 por a por c, pero te queda por menos 4 por menos 2 por 0. Entonces toda esta parte te quedaría 0. Así que te queda 1000 al cuadrado, súper grande. ¿Te queda 1.000.000? Claro. Que como después acá en la resolvente van a sacarle la raíz cuadrada, vuelven a tener 1000. Profe, a mí ya me dio. Bien, ¿cuántos te dieron? Una me dio 0 y la otra 500. Perfecto. Ahí tienen que llegar a 0 y 500. 0 tiene sentido porque si ustedes no producen zapatos no tienen ingresos, por eso 0. Y 500 significa que si ustedes producen 500 pares de zapatos no tienen ningún ingreso, tienen tantas pérdidas que el ingreso se les va de las manos, digamos. A 1.500 me dio negativo. Sé que no puede No, dar de negativo, pero me dio claro. negativo. Revisá signos, a ver, te queda menos 1000 sobre Sí. 2 por menos 2, o sea, te queda 1000 menos 1000 sobre menos 4. Ahí te queda el positivo. Okay. Menos 2000 sobre menos 4. Ahí está. Menos por menos más. Gracias. Entonces ponemos un puntito en el 0, acá, no sé si se ve, allá abajo. Acá en el 0 y en el 500. Y acá en el 500. Y ahí unen todos esos puntos. Desde el 0 se van acá y desde ahí se van al 500. Algo así tendría que ser.